Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, queridos hermanos, que en esta otra oportunidad estamos para compartir el mensaje de vida que se quedó escrito para que nosotros crezcamos y conozcamos cada día a nuestro Padre Celestial. Esta es su radio 760 de Iglesia Elim Central. Está siempre a favor de un pueblo que desea recordar y aplicar los mandamientos que son nuestra herencia. En esta noche vamos a estar hablando sobre el cordel y la plomada. Y yo quiero que me acompañe a que oremos y luego nos vamos a introducir en los pasajes bíblicos donde es mencionado el cordel. Padre, bendícenos esta noche, Señor, con una unción especial, Padre, de poder transmitir como tú quieres, Señor, tus mandamientos, tus demandas, tus favores, pero también, Señor, lo que a veces no se hace rectamente delante de tus ojos. Porque dice tu palabra que todo se quedó escrito para que nosotros tomemos ejemplo y no caigamos como lo hicieron los antiguos. Nosotros queremos, Señor, no decir somos diferentes o una élite especial, porque si no eres tú el que nos transforma, Señor, todos somos iguales, pero queremos obviar todo lo que se hizo sin tu autorización, sin tu voluntad, y eso solo nos lo refleja tu palabra. Ayúdanos, por favor, la unción sea sobre los que también van a escuchar, para que la palabra se pueda acomodar a las necesidades que cada uno tenemos. Yo sé que este programa es un programa para alentar, para sostener cuando estamos en momentos difíciles. Pero sé que también es necesario, Padre, que nosotros nos introduzcamos en tu palabra para que nosotros de verdad veamos cuál es tu voluntad y con qué te agradamos, Señor. Ayúdanos a poder seguir adelante, Señor, en medio de lo que cualquier persona pues estemos viviendo, porque el llamado tuyo es de que estemos firmes, y eso es lo que anhelamos hacer. En el nombre de Jesús, amén. El tema, como les repito, es el cordel y la plomada. Y estos son implementos materiales, naturales, que se usan en una construcción para que ésta no tenga fallas ni sus paredes ni en sus cimientos, porque el riesgo es grande de no medir y calcular cada espacio. En el Nuevo Testamento Cristo usó muchos símbolos, pero en el Antiguo Testamento, que vamos a ver hoy, el Padre también los usó para corregir actitudes, acciones del pueblo de Dios, pero también de aquellos que se les permitía gobernar y no lo hacían bien. Por supuesto que la Trinidad es sabia, ¿verdad? Eso lo sabemos. Sin embargo, a veces solemos, pues cuando tenemos pruebas, solemos sentirnos desamparados, y todo lo que hemos creído y todo lo que sabemos del Señor no lo aplicamos. Ese fue el caso de Job, porque Job en su momento de aflicción, él renegó y dijo tantas cosas
que están escritas en la palabra, y el Señor las escuchó, por supuesto. Pero llega un momento en el capítulo 38 que el Padre oye tanto a Job de sus lamentos, de sus quejas, de todo lo que había dentro de él en el momento de su aflicción. Y el Señor lo confronta preguntándole: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? Y todo esto es una figura de la sabiduría divina a la cual Job no pudo responder. Pero entendemos que tampoco nosotros tenemos la respuesta de una tierra, hermanos, que está sostenida sin que se caiga, o donde está colgada de manera que no se hunde por su peso o por la antigüedad que tiene. ¿Cuántos años tiene la tierra de existir? Sin embargo, está siempre en su lugar. Es cierto que rota y da todos esos movimientos de transición, pero sigue en el mismo lugar. Y esto nos da un vislumbre que si eso está bajo el control de nuestro Padre, nuestras necesidades, conflictos y situaciones que nos agobian, también Él tiene en su sabiduría el momento adecuado para socorrernos. Nosotros deberíamos vivir con un gozo continuo del Dios que tenemos. Porque aquí a Job le preguntan si él tiene idea de que cómo hicieron las medidas de la tierra, si el cordel se pasó de qué astro a otro astro, y él no pudo responder. Y yo quiero llevarlo a casos en que se menciona el cordel y para qué. Según el libro de Reyes, en el 21 del 12 al 13, es una medida de disciplina que el Padre usó poniendo el cordel como una medida que él tenía sobre el pueblo. El capítulo 21:12 relata que Manasés era el rey de Judá. Hizo pecar a los hijos de Israel, por lo que el Señor habló por medio de sus profetas y dijo: He aquí, yo traigo mal sobre Jerusalén y sobre Judá. Al que lo oyere, le retañirán ambos oídos. Y en el versículo 13 dice: Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Ahora, esto significó una medida disciplinaria, porque el Señor todo lo mide, nuestras acciones, nuestros pensamientos. El profeta Amós en capítulo 3:9 proclama que en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, dice que se reúnan sobre los montes de Samaria y ved muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. Aquí dice que el monte de Samaria, que oprimía a los pobres y quebrantados a los menesterosos. Aquí podemos ver que en Samaria había opresiones, violencia, opresión para los pobres. Y entonces el Señor usa su cordel de disciplina, porque aquí fue un cordel de disciplina para destrucción de Samaria. Dice: he aquí vienen sobre vosotros 10 en que os llevarán con ganchos a vuestro destino con anzuelo de pescador. La plomada de la casa de Acab, esto significa que Acab fue herido por una lanza que alguien le acertó pese a su armadura. Porque nos podemos esconder de todo lo que es peligroso, pero cuando hemos hecho algo que a Dios no le agrada,
Él sabe y mide que van a haber consecuencias, porque este hombre acá fue muerto. Dice que aún teniendo su escudo y todo, en un vacío que tenía ahí, alguien tiró una lanza que no era ni para él y lo mató. Y ahí podemos ver que Dios tiene el control de todas las cosas. En Oseas 13:16 dice: Samaria será asolada porque se rebeló contra Dios. La plomada y el cordel del arquitecto divino habían medido las acciones de Acab y de Samaria y salieron reprobados. También vamos a ver una amonestación a Jerusalén. En Isaías 28:17 dice: ajustaré a juicio el cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Aquí el pueblo había usado la mentira como un escudo. Pero dice: porque Jehová se levantará como en el monte Gerizim, como el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su extraña operación. Ahora pues no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras. El profeta se dirige a los burladores mencionados en el versículo 9 y 10 de Isaías 28, que dice: a quienes en repetidas veces les había amonestado mandamiento tras mandamiento, dice, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Contrario al misericordioso, que no tiene nada que temer, porque hace misericordia y practica el amor a su prójimo. El que ama, hermanos, cumple con toda la ley. Aquí mire, estamos viendo que aquí la mentira, no amar a los hermanos, fue algo que el Señor le desagradó y tuvo que medir con un cordel de justicia al pueblo. Veamos el cordel de la confusión, está en Isaías 34, 2 y el 11. Porque Jehová, dice, está irado contra todas las naciones, indignado sobre el ejército de ellas. Tierra de Edom, se adueñarán de ella el pelícano, el erizo y el cuervo, y la lechuza morarán en ella, y se extenderán sobre ella el cordel de la destrucción, y niveles de asolamiento. Las aves mencionadas habitan los lugares desiertos y solitarios. Por eso es que aquí se mencionan, porque a ese pueblo le llegó asolamiento, porque el Señor estaba indignado con ellos, ¿verdad? Dice que también había los habitantes que ya leímos, que eran animalitos que casi siempre solo aparecen en los lugares sombríos. Y también habían crecido plantas que crecen en lugares desolados, como son espinos, ortigas y zarzas. Y mire, esto podemos verlo nosotros en la vida que tenemos ahora, donde hay lugares que están abandonados totalmente y se levantan árboles y arbustos de cosas que nadie las cultivó, pero que salieron porque son propicias en lugares donde hay soledad, donde nadie se preocupa. Veamos ahora el incumplimiento de deberes.
también eso trae consecuencias. En Lamentaciones 2:8 dice: Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión y extendió el cordel, no retrajo el muro, y ante muro fueron desleales juntamente. Ellos habían sido bendecidos con profetas, maestros de la ley, pero lo dejaron. Y el pueblo dice, ya no lee, los escribas no la exponen, los sacerdotes no la enseñan. Los profetas ya no recibían visión de Jehová, porque la mayoría de ellos no habían cumplido con sus deberes. Los profetas no descubrieron, dice en el versículo 14, tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas y profanas profecías extrañas, dice. Entonces aquí vemos, hermanos, que el incumplimiento de deberes también trajo al pueblo pues un cordel por el incumplimiento de no haber cumplido. Porque si algo se decía el domingo y los hermanos en el discipulado del lunes lo volvieron a repetir, es que la iglesia, nosotros, cada uno de nosotros estamos para servir. Pastor, eso fue lo que dijo, la iglesia está para servir y no para ser servida. Pero aquí este pueblo, mire, todos los que tenían un ministerio lo abandonaron. Por eso el Señor tuvo que mandar un cordel de una medida de disciplina para ellos por no cumplir con lo indicado. En el Nuevo Testamento nosotros también tenemos llamado, la misión de predicar el Evangelio. Tenemos el compromiso ante el Señor de proclamar lo que nosotros sabemos y lo que hemos vivido. El cordel como medida aquí lo vamos a ver ya no como una medida disciplinaria, sino sobre la extensión de lo que Dios puede bendecir a alguien que ha cumplido con lo que Él demanda. Y para ese caso vamos a ver el segundo libro de Samuel 8:1 y 2, en donde David con un cordel dice que mide la extensión de lo que él había conquistado. Sabemos que David era un hombre que defendía al pueblo de Israel. Y cada vez que se levantaban contra el pueblo, él estaba allí ayudándoles. Y mire, el Señor se agrada de que nosotros podamos ayudar en la medida que podemos. Y David era un escudero fiel que fue llamado para eso, para defender. Y dice que él derrotó a los filisteos y los sometió. Y dice que también sometió a un pueblo que se llamaba Meteo. Dice, derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndoles tender por la tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron el tributo. Es decir, que David, cuando sojuzgó a todos los que había conquistado, llegó a un lugar y él con un cordel midió 2 cordeles de disciplina, en donde metió a los gabaonitas que habían mentido para que le sirvieran, y un cordel para preservar la vida de los que le habían ayudado. Aquí fue una medida que él también de bendición, ¿verdad? Porque Dios tiene límites para cada uno de nosotros, ¿verdad? No, para ellos está hablando de una tierra literal, pero el Señor también tiene límites para nosotros, tiene una medida que nosotros debemos de entender y ser sabios.
Ahora veamos la visión del templo de Ezequiel 40:13. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después de la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día, vino sobre mí, dice, la mano de Jehová. Aquí está hablando Ezequiel. Y me llevó allá. La visión, Dios me llevó a la tierra de Israel. Y me puso, dice, sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad. Hacia la parte sur me llevó allí, y aquí un varón, cuyo aspecto era como un aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino, y en su mano una caña de medir. El profeta fue transpuesto en una visión, como otras veces fue traspuesto a la tierra de Israel. Aunque en ese momento la tierra estaba desolada, Ezequiel le es permitido una visión del futuro glorioso para Israel, porque en el momento que él fue no había nada, pero estaba desolado. Pero dice que el varón que le explicó las características del nuevo templo, dice que era un varón cuyo aspecto era de bronce. ¿Quién sería ese varón? El cobre significa fuerza. Entonces, algunos creen que la mayoría que el ángel de Jehová, o sea, nuestro Señor Jesucristo, fue el que fue a enseñarle y a medir las dimensiones con una caña de medir, dice, la cual se usaba para medir grandes espacios. Y la segunda caña de medir tenía 6 codos, dice, unos 3 metros y 15 centímetros. Entonces, Ezequiel tuvo visión de que en lo desolado Dios ya había medido, porque Dios ve las cosas que no son como si fueran. Y es que no es acaso lo que el Señor quiere que la iglesia hoy viva, pensando en que tal vez no tenemos las cosas que nos han prometido, pero que van a venir. Porque a Ezequiel lo lleva y le enseña que el templo fue destruido y que no hay nada, que se quedó asolado todo. Pero le muestra que va a salir un río debajo del fuente. Le muestra muchas cosas, hermano, que sería muy bueno pues que usted las pudiera leer en Ezequiel 40, donde le da muchas especificaciones cómo va a quedar el templo nuevo, ¿verdad? Entonces, qué lindo saber esto, ¿verdad? Que ahora la medición es sobre algo que está impactando a Ezequiel en tener fe de lo que se va a hacer. También veamos que en Ezequiel 47:3 se habla de las aguas salutíferas. Dice que un varón salió hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era un río que yo ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Hay un simbolismo importante en esta porción, hermanos, de la abundancia de agua que crecía cada vez que el varón medía, porque Israel en ese tiempo padecía de mucha sequía. Y hay una promesa de Joel 3:18, dice, sucederá que en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrá agua, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitín. Las medidas hacían notar
el rápido crecimiento del agua. Aquí vemos entonces cómo a Ezequiel nuevamente se le muestra, ¿verdad?, que en un lugar donde era árido, no solo iba a estar el templo, sino que del templo iba a brotar agua, que no era un agua solo para sus pies ni para sus tobillos, sino que era para que todo aquel que pudiera disfrutar del agua viva, que es Jesucristo, no tuviera límites. Ahora veamos una medida de la Nueva Jerusalén, que es la extensión, ¿verdad? Zacarías 2:1 dice: alcé después mi voz y miré, y aquí un varón que tenía un cordel de medir. Y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánto su longitud. Ahora, ¿con qué propósito? Porque mire otra vez el varón, que los comentaristas coinciden que es Jesucristo, midiendo, mire qué lindo, midiendo. Y era una promesa que aunque que Jerusalén estaba desolada, no tenía muros, ya vimos que no tenía templo, mucho menos no tenía muros, pero ahí cuando empieza a medir, entonces dice: yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego a su alrededor, y para gloria estaré en medio de ellos. Entonces aquí el varón le hace 2 apariciones a Ezequiel, mostrándole el templo y mostrándole que aunque no haya muros, aunque no hayan vacas en los corrales y que no haya leche, lo que dijo Habacuc, Dios siempre, cuando se agrada, va a estar en medio de nosotros. A veces no vemos nada alrededor de nosotros en nuestro problema, ¿verdad? Solo estamos viendo el problema. Pero hermanos, cuando pensamos: tengo donde dormir, tengo que comer, tengo que vestir, amanecí con vida, tengo a mi familia, tengo sobre todas las cosas la seguridad de que si esta vida se termina, tengo otra arriba. Y nos ahogamos. Pero mire, aunque nos falte todo lo que nos quisiera faltar, le dijeron a ese pueblo: yo estaré en medio de ellos. Y a nosotros como iglesia, Jesucristo dice que no prevalecerán las puertas del infierno contra la iglesia. Mire qué lindo. La Nueva Jerusalén será más grande que la antigua. Ahora veamos algunos casos de la plomada, que son pocos, que es otro símbolo de medir. En este caso era para comprobar lo defectuoso que estaba el muro, comparándolo con Israel, que a veces Israel se iba de lado, se torcía. Y el Señor no tuvo reserva en decir: este es mi pueblo, yo no voy a comentar nada de lo malo que hicieron. Tampoco el Señor lo hizo con una evidencia de señalamiento, sino que lo hizo para ejemplo de que Él es un Dios justo, que le gusta la justicia. Dice que en Amós 7:7, me enseñó el Señor que estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil, porque casi los albañiles son los que usan la plomada. Jehová me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. A mí me llama la atención de que aquí dice, a pesar de que Él está molesto, dice: mi pueblo de Israel. En Zacarías 1:16 dice que la plomada de misericordia está. Por lo tanto, así ha dicho Jehová: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será
edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será extendida sobre Jerusalén. Mire qué lindo. A veces nosotros vemos la plomada, hemos leído los nombres, pero no sabemos que detrás de eso Dios está demandando y enseñando cosas a los antiguos, por supuesto, pero a la iglesia, a nosotros, también nos está enseñando. Entonces, el cordel y la plomada son mencionados en pasajes que hemos estudiado para comprobar muchas veces más que el Señor lo tiene medido todo con rectitud, de manera que si Él medía lo que ya vimos, ahora Él mide nuestras acciones, nuestros pensamientos, y no solo los de la iglesia, de todos los vivientes, cuando se traspasan los límites, porque van a haber consecuencias, pero así su misericordia será sin medida. Cuando el hombre es recto, justo y ama a su prójimo. Mire, es como que si dijéramos, este es el resumen de todo. Que el Señor no acepta que tengamos ídolos, que el pueblo se fue tras ídolos, y a eso al Señor no le gustó. Que Samaria oprimía, que hacía cosas indebidas y no ayudaba a su prójimo. Mire, y eso es lo que nosotros ahora debemos de cuidar, hermanos. Nuestra relación. Pastor ha estado hablando ahora de estar firmes, y los hermanos maestros de discipulado han estado hablando también de la importancia de ser comunidad. Y esto es algo maravilloso, pero también es delicado, porque es en comunidad donde nosotros aprendemos a lidiar no con el carácter de los demás, sino con las respuestas que tenemos ante las actitudes que tal vez no son correctas, ¿verdad? Porque el Señor quiere que nosotros seamos humildes, ¿verdad? Y en esa medida, pues el Señor cada día está midiendo, ¿verdad? Nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a que cuando el Señor nos mida, ¿verdad? Así como va a pesar nuestros frutos y también traiga su cordel sobre nuestras casas, hermano. Me recuerdo también del cordel que fue puesto en la casa de Rahab. Y si buscásemos más, encontramos muchas cosas que nos llevan a entender que el Señor lo que quiere de nosotros es que aprendamos y que vivamos una vida recta e íntegra delante de Él. Así de que vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque esa es la herencia nuestra, Señor, que tenemos para caminar. Nosotros caminamos en el camino de la luz, porque tu palabra es lámpara a mis pies y es lumbrera a mi camino. Nosotros, Señor, como el pueblo de Israel, tenía el decálogo, nosotros tenemos el decálogo y tenemos tu palabra viva, Señor, en donde tú requieres de cada uno de nosotros rectitud, compromiso, amor, cumplir la ley, toda la ley, que es amar a nuestros hermanos, que es servirnos unos a otros con un espíritu afable, con un espíritu fiel. Señor, ayúdanos, que cuando venga el varón a medir, Señor, con la plomada y con el cordel, cada hogar, cada vida, tú nos encuentres, Señor, que hemos dado la medida. Por favor, ayúdanos para poder cumplir, Señor, y no ser malagradecidos con lo que tú nos estás enseñando, y que lo podamos poner en acción, Padre, porque no es tanto lo que sabemos, sino tanto lo que practicamos.
Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Bendigo a todas las familias, bendigo nuestra iglesia central, a nuestros pastores, a los maestros, a las diaconisas, a las damas, a intercesión, a eventos especiales, a la radio, al colegio, Señor, a los niños, a la escuela dominical, Padre, a todos aquellos que hacemos comunidad para servirte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me lo siga bendiciendo, hermanos. Su hermana Ani de Trejo tuvo la bendición y el privilegio de poder entrar a su casa. Dios le bendiga. Amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.